Bien, hermanos, vamos a continuar con la alabanza Niño Santo. Que Jesús nació en Belén, dice el coro. Y vamos a continuar con ángeles cantando. Ángeles cantando van. Amén. Tomemos asiento, hermanos. Vamos a pasar a la prédica. Pastor Juan, por favor. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por el privilegio de reunirnos. Y
El día de hoy vamos a estar tomando el tema una fidelidad difícil. Sabemos que vivimos en tiempos difíciles. ¿Ya? La Escritura nos dice que estamos viviendo en días malos, en días peligrosos, días en los que de una u otra manera nosotros vamos a tener que tomar decisiones constantemente. Y esas decisiones a veces están en conflicto con lo que debiera ser nuestra fidelidad a Dios. Por eso que es tan importante ver ejemplos en la Biblia de cómo se comporta alguien frente a una decisión difícil. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias, o mirando aquí en la pantalla, Mateo 1:19. Mateo capítulo 1, versículo 19. Ese es el texto para el día de hoy, que dice: José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, en esta mañana por el privilegio de poderle servir, por el privilegio de poderle llamar nuestro Padre, por el privilegio, Señor, de poder entrar a su presencia mediante los méritos de nuestro Señor Jesucristo, para rogarle que usted obre en nuestras vidas, que podamos ser cristianos, Señor, con gran entereza, que podamos vivir en este siglo, como dice su palabra, sobriamente, que podamos dar testimonio del Señor al cual nosotros servimos y que otras personas puedan llegar al conocimiento de Cristo. Padre Celestial, pedimos su bendición para esta parte del servicio, para el sermón, que su Espíritu Santo encuentre corazones tiernos, corazones que respondan a su llamado, corazones que respondan, Señor, a la enseñanza, y que podamos salir de aquí sabiendo que estuvimos en presencia del Señor. Pido por aquellos que van a ver este mensaje, que también su Santo Espíritu pueda tocar sus vidas. Y Señor, si alguien no tiene a Cristo, que hoy día sea el día de salvación, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Hermanos, estamos viviendo, como les decía, tiempos difíciles. Hoy tenemos que ir a votar, tenemos que tomar la decisión adecuada, regido principalmente por lo que dicen las Escrituras. Y muchas veces, siendo un cristiano, frente a decisiones que hay que tomar, nos equivocamos. Aquí en el texto vemos a José, ¿no es cierto?, que se enfrenta a una decisión que en aquella época era muy difícil, como podría ser también el día de hoy. Pero quisiera que viéramos el contexto en el libro de Lucas, capítulo 1. El libro de Lucas, capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos que hablan de este momento tan especial para la humanidad, en que Dios se hizo hombre a través de la Virgen María, de manera sobrenatural, ¿no es cierto? Dice en Lucas capítulo 1, versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio,
le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con espíritu y el poder de Elías para volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Al 6º mes, el ángel Gabriel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En realidad, hermanos, ¿cuántas veces hemos pasado por esta misma historia? En el caso mío son 73 años que la he estado escuchando, ¿no es cierto?, constantemente. Pero no nos damos cuenta de las implicancias que tiene a veces pequeños detalles que se ven en esta historia. Según Lucas sabemos que un ángel, al igual que a Elizabeth, se le aparece a María y le da la noticia de una concepción milagrosa, ¿ya? Le dice que va a tener un hijo de Dios y que habrá de llamar su nombre Jesús. Hermanos, desde aquella época, cuando María dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra, ella se enfrentó a una gran canallada por parte de la gente que la rodeaba,
Muchos hicieron burla de María, muchos se rieron y hasta el día de hoy hay chistes al respecto, ¿ya? Cuando se habla por ejemplo, del domingo, lunes primero, domingo 7, ¿no es cierto? Todos saben de qué se trata eso, de una mujer que está teniendo un hijo sin estar casada y dice, no, es del Espíritu Santo. ¿Han escuchado ese tipo de chistes? Creo que todos los hemos escuchado. De allá viene. ¿Ya? Ella estuvo dispuesta a asumir las consecuencias de esto que se le estaba anunciando. Dios le dice, la sombra del Altísimo te cubrirá y concebirás y darás a luz un hijo. ¿Ya? Ahora, todo esto sucede sin que José lo sepa. ¿Ya? Él estaba comprometido con María. ¿Ya? Iban a casarse, dice la Biblia, desposados. ¿Ya? Cuando María le cuenta, seguramente la historia de María no debe haber sonado muy normal que digamos. ¿Ya? ¿De verdad? ¿Un nacimiento virginal? Nunca antes ha existido una cosa así. Primera vez. Y le está diciendo a María que va a tener un hijo de Dios. Piensen ustedes. José, un varón justo, dice la Biblia. Y le dicen lo siguiente. Ahora, José sabía que la ley estaba de su lado. Tenía bien claro el asunto José, ¿ya? Y que tenía todo el derecho a poner fin a este compromiso. Eso es lo que nos dice la Biblia. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Ya? Pero en esa justicia también él debió haber entendido lo que era la gracia de Dios. Nosotros sabemos lo que es la definición de gracia. Según el diccionario, este término deriva del latín que es gratia, ¿ya? Y significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. En el sentido bíblico, la gracia es un favor o don gratuito de Dios, inmerecido, basado solo en su amor y misericordia, que permite, por ejemplo, a las personas recibir la salvación, ¿ya? Recibir el perdón, recibir una transformación espiritual. Todo esto es inmerecido, solo por gracia, por el amor de Dios. Las personas justas entienden que se debe proteger, que hay una necesidad de proteger a los demás a pesar de las circunstancias aparentes. José, según el relato bíblico, tenía toda la intención de hacer lo mejor que pudiera frente a una mala situación como la que se le estaba presentando. Sentía que tenía que enfrentarse a lo que venía a causa del pecado de María. Ahora, viviendo con toda integridad, José podía enfrentar la situación, aunque el mundo se le había puesto patas arriba con la noticia. Él estaba viendo la forma en que podía solucionar esto y decide, ¿ya?, dejarla secretamente, no hacer un gran problema, no infamarla, no echarle más culpa, ¿ya?, sino que trata de salir de la escena secretamente. Ahora, el primer punto que quiero compartir con ustedes es: ¿qué haríamos nosotros si tuviéramos que enfrentar una situación tan difícil, quizás no la misma, pero una situación tan difícil como la que estaba enfrentando José? En Santiago 5:20, la Biblia nos enseña lo siguiente. Dice: sepa
que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá, dice, multitud de pecados. El primer llamado es, no te jactes, tú. ¿Ya? No veas la paja en el ojo ajeno, porque tú tienes una viga en el propio. Entonces, el llamado de la Biblia nos dice a nosotros que debemos actuar de una manera especial frente a la persona que está caída. Imagínense ustedes la situación que estaba viendo José. Y en 1 de Pedro 4:8 dice: ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Ya? Hemos estado en situaciones similares en que hemos recibido una noticia que realmente nos afecta, que nos quebranta, que pone nuestro mundo patas arriba. ¿Cómo reaccionamos frente a esa situación? Porque ni siquiera cuando nosotros buscamos vivir en justicia, vivir como Dios manda, eso no nos garantiza una vida libre de malas decisiones. Siempre estamos enfrentando decisiones, a cada momento, todos los días. ¿Ya? Pero Dios, en su gracia, habló con José. No lo dejó solo, sino que habló con José. ¿Ya? Y le dijo a José que el hijo que María estaba esperando era parte de un plan mayor. Era algo especial. Le dijo José: mira, tú vas a ser parte de un plan especial. De hecho, le invitó a José a formar parte de ese plan. ¿Ya? Y el plan era hacer que el mundo sepa del perdón de Dios a través del sacrificio de ese niño que estaba por nacer. La gracia le invitó a José a participar en esta historia. Y hermanos, Dios está haciendo lo mismo con cada uno de nosotros. Nos está invitando a participar de esa historia. Está invitándonos a participar en esto de que hay un Salvador para el mundo que quita el pecado que nos lleva a la condenación a cada uno de nosotros. María fue el instrumento que Dios ocupó para que este Salvador viniera al mundo de una manera impecable. Ese nacimiento virginal permite que el Salvador sea ese Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. No había otra forma de solucionar el problema. Y Dios buscó la solución. Pero era de esa manera. De esa manera. En segundo lugar, ¿cómo tomamos la decisión correcta? De modo que nuestra fidelidad quede incólume. Es decir, que nuestra fidelidad no sufra daño ni deterioro cuando tomamos la decisión. En 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 19, dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. La fidelidad habla de nuestra fe. La fidelidad habla de la práctica de esa fe. Mantener esa fe sin deterioro. Mantener esa fe, dice, y buena conciencia. No como algunos que dicen que naufragaron a causa de que esa fe se dañó. Dios es el Dios de la verdad en un mundo pecaminoso, en un mundo mentiroso. ¿Ya? Él tiene que ser siempre nuestra visión de justicia. A veces la justicia nuestra se nubla, porque nuestra obediencia muchas veces es imperfecta.
Por lo tanto, tenemos que pedir a Dios el valor para seguirlo incluso cuando esta fidelidad a Él se ponga difícil de mantener. Fíjese por un momento en el contexto de 1 Timoteo 1:19. El contexto es este. Voy a leer del 3 al 20. 1 Timoteo 1, del 3 al 20. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Está hablando de la fidelidad, de las cuales cosas se desviaron algunos y se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablaban ni lo que afirmaban. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina. Para eso está la ley, ¿no es cierto? Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta porción Pablo está hablando acerca de cómo mantener la fidelidad, ¿ya? Sabiendo que la ley es para aplicarla a los que están en contra, ¿ya? A los que están en contra de la sana doctrina. Muchas veces las decisiones que tenemos que tomar nos ponen frente a esa encrucijada entre lo que dice la Biblia y lo que el mundo nos está sugiriendo. Y nosotros siempre tenemos que obedecer lo que dice la Biblia. No nos olvidemos siempre que la Biblia es palabra de Dios. De la misma manera como Dios le dijo a José, no temas recibir a tu mujer. En el versículo 18 dice, este mandamiento, sigue Pablo hablando de esto, hijo Timoteo, te encargo, mantener la fidelidad, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, ¿ya? Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Así que la manera de mantener nuestra fidelidad incólume, es decir, que no sufra daño ni deterioro, es obedeciendo la palabra de Dios antes que lo que el mundo nos puede estar sugiriendo.
En tercer lugar, fidelidad. Volvamos a esa palabra. Habla de lealtad. Fidelidad es lealtad. Es la observancia de la fe que alguien debe a otra persona. Es decir, yo debo mi confianza, yo debo mi fe, yo debo mi lealtad a otra persona. Y en eso debo mostrarme fiel. Esa es mi fidelidad. En este caso, mi lealtad, mi confianza, mi observancia de la fe es hacia Dios. Él debe tener toda mi confianza, ¿ya? Él debe tener toda mi lealtad. En el Salmo 31, 23 dice: amad a Jehová todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. ¿Qué es la soberbia? La soberbia es aquello que nos hace pensar que nosotros somos mejores que otros. Una persona soberbia es la que le pone el pie a todos los demás encima, diciendo: yo soy el que valgo, tú no vales nada. Pero Dios ama y guarda a los fieles. Está por demás, nuevamente, recordar el tiempo en el que estamos viviendo. Hay muchas ideas raras en este mundo, incluso ideas que han entrado en las iglesias, y nosotros tenemos que mantenernos fiel a su palabra, ¿ya? No se olviden de eso. En Jueces, capítulo 2, versículo 11, se habla de que Israel se apartó de Dios. Israel apostató. Israel, sabiendo lo bueno, no hizo caso a lo bueno. Dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a otros dioses, a los Baales. ¿Sabían que estaba malo? Sí. En el caso de Pablo, Pablo dijo: lo hice por ignorancia. Pero Israel no lo hizo por ignorancia. ¿Y qué es lo que es saber hacer lo bueno y no hacerlo? Eso es pecado. Eso es lo que nos dice la Biblia. Israel pecó porque hizo lo malo, sabiendo, delante de los ojos de Jehová. Primera de Reyes 11. El rey hizo lo malo. Salomón apostató. ¿No es cierto? Primera de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Ceteas. Sabemos que él tuvo miles de concubinas. ¿Ya? ¿Era lo que Dios quería? No. ¿Lo sabía Salomón? Sí. Y él pecó, apostató, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Oseas 5:1. Los sacerdotes se apartaron de Dios. ¿Los sacerdotes sabían lo que era la voluntad de Dios? Sí, y no lo hicieron. Dice en Oseas 5:1: sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Si uno busca en la enciclopedia bíblica, ¿no es cierto?, busca lo que significa Oseas 5:1, dice: es una llamada de atención de Dios a los líderes religiosos, tanto en aquella época también el día de hoy. Se hablaba a los sacerdotes, ¿no es cierto?, pero a los líderes religiosos y a la realeza de Israel, advirtiéndole que están bajo juicio por haber engañado al pueblo, llevándolos a la idolatría en estos lugares como Mizpa y Tabor, actuando, dice, como cazadores que tienden trampas espirituales. ¿Por qué? A causa de su rebeldía y falta de arrepentimiento. ¿Ya? Apostatar. La apostasía es lo contrario a la fidelidad que Dios exige de cada uno de los suyos.
En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. ¿Quién va a venir? Cristo, a buscar a los suyos. Pero antes de que el Señor venga, va a reinar la apostasía. Esto de saber lo que es bueno y no querer hacerlo. ¿Ya? Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, ¿qué dice? Apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dejarán de ser fieles. Hebreos 5, 11 al 14. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué significa ser tardo para oír? No querer hacer caso. En el Antiguo Testamento se hablaba de ser contumaz. ¿Ya? Ser contumaz es no ser capaz de entender, no querer entender. ¿Ya? Os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y explica qué significa eso. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una persona madura sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. Pero cuando no hace lo que es bueno, comienza a apostatar. Deja de ser fiel. Para José era una decisión difícil de tomar. La salida más fácil era dejar a María en secreto, que nadie supiera. Mateo 1:19, de nuevo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente, pero Dios, es importante esa frase, pero Dios intervino. Pero Dios intervino. Pero Dios le recordó que era su plan. Era su plan. ¿Ya? Y lo invitaba a integrarse a él. En Mateo, los versículos que siguen del 20 al 21 dice: y pensando él en esto, pensando José en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, de Dios es. ¿No? Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El versículo 24 dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Dios también quiere que cada uno de nosotros cerremos fila junto a Él. Sin importar la presión, hermano. Sin importar la presión del entorno. Porque nos están presionando para que aceptemos ciertas cosas que el mundo está ofreciendo. El llamado es a mantener la fidelidad, a permanecer en la fe y ser fiel, como dice Apocalipsis 2:10, que dice:
no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. ¿Y cuál es el llamado incluso a ellos? Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, cada día nosotros estamos tomando decisiones, en todo momento. Y cuando tomamos una decisión, caemos dentro de la declaración de nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo 12. Él dijo, en los versículos 30 al 37, el que no es conmigo, es decir, el que no toma la decisión de acuerdo a lo que yo digo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, está desparramando, ¿no es cierto? Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? No creer en Cristo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que da testimonio de Jesucristo. ¿Ya? Es por el Espíritu Santo que la persona va a creer en Cristo. Él convence de pecado, de justicia y de juicio al pecador. Por eso dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto, por la decisión que tomemos, por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. José decidió a favor de Dios, tomó la responsabilidad y aceptó lo que Dios le dijo. ¿Qué decisión vas a tomar tú hoy día ante lo que el Señor te está pidiendo? ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿A favor o en contra de Dios? ¿Dónde queda tu fidelidad? ¿Dónde queda nuestra fidelidad? Hermanos, siempre estamos tomando decisiones. Que cada decisión sea conforme a la voluntad de Dios. Inclinemos los rostros, vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por el privilegio de tenerlo a usted. Uno puede entender ahora cuando, estando en la cruz, Señor, dijiste, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entendemos ahora que incluso cualquier cosa que digamos contra ti, Señor, tú la vas a perdonar, pero no vas a perdonar la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tú no vas a perdonar el que una persona rechace a Cristo. Ayúdanos, Señor, a llevar a Cristo a cada persona, que ellos puedan tomar su decisión, que ellos puedan aceptar o rechazar a Cristo, sabiendo, Señor, lo que significa. Ayúdanos, Señor, a poder testificar. Ayúdanos, Señor, a poder presentar el Evangelio de salvación, para que nadie pueda decir que no supo. Ayúdanos, Señor, a ser buenos hijos, a ser fieles incluso hasta la muerte, Señor. Ayúdanos a seguir tu consejo, a ser obedientes, sobre todo en este siglo que es tan malo. Mientras todos están con los ojos cerrados, su cabeza inclinada, tú que estás viendo este mensaje,
Tú eres el que tienes que tomar la decisión el día de hoy. Si aún no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, tienes que decidir. Dios quiere que tú aceptes a Cristo. El Señor dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y la voluntad de Dios es que tú aceptes a Cristo como Señor y Salvador. Que te arrepientas de tus pecados y lo invites a tu corazón. La decisión es tuya. ¿Qué vas a decidir? ¿Vas a decidir por Cristo o en su contra? Si aceptas a Cristo, si decides por Él, el Señor perdona tus pecados, te da la vida eterna y un lugar en el cielo. Si lo rechazas, ya estás condenado. Eso es lo que dice la Biblia. La decisión es tuya, no te podemos obligar. Tú tienes que tomar la decisión. ¿Cuál será? Padre Santo, ruego, Señor, que las decisiones sean las correctas. En el caso de los cristianos, que vivamos dignamente en este siglo malo. Y los que aún no han tomado la decisión, que puedan decidir por Cristo. Porque en nombre del Señor lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.